Hermanos, abrimos nuestras Biblias en esta mañana en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a tener allí el texto que vamos a usar para continuar en esta parte de la serie donde nos hemos desviado de Efesios para hablar acerca del ministerio de los pastores y maestros. Y en ese desvío hemos hecho otro desvío. Yo espero que no haya más desvíos. Y en ese desvío de desvíos hemos empezado a mirar cómo los pastores y maestros son llamados, una de las áreas en que son llamados a obrar a favor de su pueblo, de la iglesia, es a contender por la fe. A contender y a equipar a la iglesia a contender por la fe, que hemos dicho quiere decir estar preparados siempre para defender el Evangelio. Leamos en 1 Corintios capítulo 15, comenzando en el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oramos. Padre, te rogamos que una vez más recibamos una visión fresca y nos gocemos con la predicación y la enseñanza de tu Evangelio. Ese Evangelio por el cual vivimos, ese Evangelio que da vida a pecadores. Padre, te rogamos que nos ayudes hoy a poder seguir siendo equipados para poder contender ardientemente por la fe, una vez dada a los santos, para presentar defensa clara, compasiva, amante y firme del camino de salvación a los hombres. Señor, ayúdanos ahora para entender y recibir tu palabra y vivir por ella. Perdona mis pecados, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos dicho, hermanos, que somos llamados a contender por la fe. Hemos dicho que los pastores y maestros deben equipar al pueblo a contender por la fe. Y yo sé que esto de contender nos trae a la mente la idea de una batalla, y es una realidad. Hay una batalla, hay una lucha que se está librando en este mundo. Y no hay batalla más importante por la cual contender que la batalla por el Evangelio. ¿Y por qué hemos dicho que tenemos que contender por ella? Porque hay un enemigo que se nos opone. Vimos el domingo pasado aquel texto en Mateo 11 que dice que el reino de Dios se hace fuerte, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Para aquellos quizás que nos escuchan por primera vez, no estamos hablando de violencia física. No estamos hablando de sacar una espada o de ir a la guerra en una cruzada por el Evangelio y forzar a otras personas a rendir sus pies a Cristo. No. Esa no es la forma en que nosotros contendemos por el Evangelio. Hemos dicho que contendemos por Él cuando nosotros en nuestros corazones santificamos esta verdad, vivimos por ella, nos entregamos a ella, la tenemos clara en nuestra mente y queremos compartirla con otros, y queremos entonces oponer y corregir todo aquel pensamiento que se levanta en contra de esta verdad del Evangelio. Hemos dicho que el enemigo se opone a esta verdad porque él sabe que este es el poder de Dios para salvación, el Evangelio.
Hemos dicho que este evangelio siempre está bajo ataque precisamente porque es el poder de Dios para salvación y que entonces tenemos que discernir de qué se trata ese ataque y tener muy claro en nuestras mentes cuál es esa verdad y descubrir entonces cómo es que el enemigo lo ataca. Y es lo que vamos a tratar de hacer en esta mañana. Una de las formas en que contendemos o defendemos el evangelio y vivimos para él es teniendo muy claro en nuestras mentes lo que es el evangelio. Y gloria a Dios, que aquí Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo en 1 Corintios 15 nos los ha enseñado. ¿Qué es lo que dice Pablo? Este es el evangelio que os prediqué. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Me llama mucho la atención la repetición de la frase conforme a las Escrituras. Vivimos en un tiempo hoy donde no hay un apego a las Sagradas Escrituras. Vivimos en un tiempo hoy donde hay mucha espiritualidad y las personas claman ser espirituales. Y claman también ser cristianos, pero no conocen el medio primordial y esencial y único donde Dios ha revelado su plan de salvación para el hombre. Y ese medio es la palabra escriturada, la palabra infalible e inspirada que el Espíritu Santo nos ha dado a través de la boca de sus profetas y de sus apóstoles. ¿Qué es el evangelio? Hermanos, lo vamos a encontrar en esta palabra. No vamos a encontrarlo en un cristal donde aparece una Madonna. No vamos a encontrarlo en una experiencia personal. El evangelio es algo que ha sido revelado primero y ha venido a nosotros a través de la palabra, de la Escritura. Cuando usted diga, ¿cómo yo sé el mensaje de Dios? ¿Cómo yo puedo venir a conocer la voluntad de Dios en mi vida? Hermanos, yo quiero instarles a contender por esta fe sabiendo que lo vamos a recibir y a ver solo en las Escrituras. Me llama mucho la atención también aquí que Pablo, cuando va a mostrar lo que es el evangelio, dice, y os he enseñado lo que asimismo recibí. Hablando del evangelio, y dice que yo un día iba por el camino de Damasco y tuve una experiencia, el Señor se me apareció. Dice eso. No dice eso. Pablo en otro momento en la palabra habla de su testimonio. Pero es muy interesante que en este momento él dice, atención, les voy a decir lo que es el evangelio. Pablo no describe su testimonio ni describe su experiencia. Y como Pablo habla de su testimonio, tu testimonio es muy importante en la vida cristiana y para la fe y para salir también a este mundo. Tu testimonio es muy importante. Tus obras para el Señor son muy importantes. Y mira que Pablo hablaba de sus obras y de su labor en Cristo, ¿verdad que sí? Pero hermanos, cuando se trata el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de traer una claridad a una iglesia que estaba confundida y estaba en peligro de ser zarandeada por el enemigo a tal manera de perder la verdad del evangelio, que es poder de Dios para salvación, el apóstol Pablo inmediatamente habla acerca de la vida, de la obra y de la experiencia de otro. ¿Qué cosa es el evangelio? La vida, la obra, la experiencia de otro. Pastor, ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Tenemos, hermanos, que darnos cuenta que el mensaje que el enemigo va a oponer por encima de todas las cosas y que quiere que no salga a relucir como lo preeminente para salvar almas, es que una persona y un pecador se enfoque y se concentre en hablar aquella salvación que viene a través de la obra de otro.
a través de la obra de Cristo. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Que nosotros somos salvos y perdonados no por mis obras, no por mi justicia propia, no por mis esfuerzos, no por mi experiencia, no por mi testimonio, no por mi crecimiento en santificación. Todas esas cosas tienen un lugar en la vida cristiana. ¿Me entienden? Todas esas cosas tienen un lugar en la vida cristiana. Pero lo que salva a un pecador es que de una manera clara se pueda exponer que un pecador puede ser justificado única y exclusivamente en la obra de otro. ¿En la obra de quién? De Jesucristo, que vivió y murió por nuestros pecados. Hermanos, comenzamos entonces a ganar claridad en esta contienda por el Evangelio, porque lo que el enemigo va a querer hacer es va a querer coger esta declaración del Evangelio y él va a querer rodearla con algo o quitarle algo. ¿Qué es lo que va a querer hacer el enemigo con el Evangelio, que es poder de Dios para salvar a pecadores? ¡Qué gran poder! Que yo, pecador indigno, que no merezco el cielo, que una y otra vez fallo y fallo todos los días, el amor de Dios se ha manifestado en la obra de su Hijo, el perfecto, el testimonio perfecto delante de los hombres, la vida perfecta delante de los hombres. Hermanos, nosotros somos salvos por una obra, pero no es por la tuya. Cuando predicamos el Evangelio, predicamos una obra perfecta. Si usted está predicando como Evangelio su testimonio, entienda que su testimonio no es y nunca será perfecto. Para predicar el Evangelio hay que predicar una obra perfecta. Y no hay ninguno de nosotros que la tenga. Por lo tanto, la salvación y el poder de Dios para salvar no está y depende de la mano de los hombres. Depende de aquel Dios que se hizo carne para venir a buscar a personas imperfectas como nosotros. Y por eso es que ese Evangelio es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el perfecto se humanó. Que aquel con un testimonio intachable caminó por este mundo. Que aquel tuvo una experiencia de amistad y de amor con Dios. Inquebrantable, sin pecado. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Hermanos, ese es el mensaje que salva. Ese es el mensaje que hoy a un pecador le puede decir: hay una gracia. Hay un camino. No sé lo que te han dicho antes. Quizás estás cansado de escuchar la misma litanía religiosa de que para ser salvo hay que ir a la iglesia, o que hay que bautizarse, o hay que hacer tal cosa, o hay que mostrarse obediente en los sacramentos, y hay que tratar y tratar para ver si ese Dios lo llegamos a satisfacer. Y qué piadoso suena eso. Qué piadoso suena el decir: nosotros con nuestra religiosidad y nuestras obras vamos a ser aceptados por Dios. Y ahí está el veneno del enemigo. Ahí está precisamente la corrupción de este mensaje sencillo que Pablo nos pone y le da a los corintios. Y nos dice: a todo aquel que esté cansado bajo sus pecados. Dice Jesús, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuántos están trabajados y cargados? Y no solamente por nuestros trabajos, que ponen bastante carga en nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos están trabajados y cargados? Porque reconocen en sus corazones que estamos separados de Dios y que no le conocemos y que no tenemos esperanza, que si nos morimos hoy vamos a una eternidad y no estamos seguros de qué se va a tratar esa eternidad. La Biblia dice que hay dos caminos: el infierno, que es separación de Dios. A propósito, aquí nadie muere y se acaba todo.
Nadie muere y se acaba todo. Errados están aquellos que creen que cuando mueren se acaba todo. Comienza la eternidad de tu alma. La palabra de Dios dice, está ordenado que los hombres mueran una vez y después el juicio. ¿Qué quiere decir? Parados delante de Dios a rendir cuentas de qué hicimos. ¿De qué hicimos con qué, pastor? Con esta lluvia que Él te ha dado hoy. Con esta lluvia que has regado hoy tu jardín y tus plantas, que nos has refrescado. Hoy no tenemos calor aquí, ¿verdad? Otras veces tenemos calor. Con este aire que respiramos, con esta mañana, con el almuerzo que vamos a comer hoy, con la amistad y la familia que disfrutamos. Oye, a pesar del pecado del mundo, la vida es algo que anhelamos, ¿verdad que sí? Nadie quiere morir. Y decíamos el viernes pasado con las mujeres, hablamos por un momento acerca del suicidio. No se engañen, las personas no quieren la muerte. Las personas quieren cesar vivir en muerte. Aquel que se suicida es porque en vida le ha llegado la muerte y no ve esperanza y ha perdido el gozo, el disfrute, la visión y la perspectiva de qué se trata la vida. Por eso tenemos que orar por aquellos que pierden esperanza. Tenemos que orar por aquellos que de pronto se les nubla todo y no hay esperanza. Y la realidad es que sin un Dios creador, sin un Dios amante y consolador y sustentador que se ha manifestado a pecadores, que sin Él no tuviéramos esperanza. Pablo mismo lo reconoce. Dice, si no hay resurrección, Pablo sería el primero de los pecadores. Bueno, él dice que era el primero de todas formas. Pero ¿qué estaría haciendo Pablo? Él dice, comamos, bebamos, gastemos estos años que nos quedan en la mayor disipación posible, en el mayor placer que podamos tener, porque no hay más nada. Pero la palabra de Dios nos dice que hay una eternidad. Y que hay una forma de vivir la vida. Que hay una forma de vencer la muerte en la cual se encuentra el pecador. Porque muchos viven pero están muertos. Muchos existen pero están muertos, dice la palabra, en sus delitos y pecados. ¿Qué cosa es el estar muerto? El estar separado de la fuente de vida. ¿Qué es lo que tú anhelas? Intimidad, en Dios hay intimidad. ¿Qué anhela tu alma? Alegría, satisfacción, en Dios hay alegría y satisfacción. ¿Qué anhela tu alma? Cualquier anhelo de tu corazón legítimo, Dios es el que lo satisface. La persona de Dios, no Dios para tener otra cosa, no Dios como un medio para algo, no, la vida está en Dios. La vida es tener a Dios. La vida es estar en comunión con Él. La vida es conocerlo. Esta es la vida eterna. Conocerte a ti y a tu Hijo, al verdadero. Decía el anciano Juan, y estamos en el verdadero, en tu Hijo Jesucristo. Y ese es el Evangelio. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios, pero ese Dios dador de la vida ha venido en amor para mostrar que hay un camino para que el pecador, destituido de méritos propios, de justicia y de fuerza propia, pueda ahora ver el amor y la gracia de Dios, dando al Cordero, al sustituto que carga sobre él la deuda de nuestros pecados. Esa es la obra por la cual vivimos. Ese es el Evangelio que tenemos que proclamar. Hablemos de nuestro testimonio. Dejemos que nuestras buenas obras adornen la profesión del Evangelio. Crezcamos en la santidad, pero proclamemos el mensaje de salvación, que es la obra de otro, y hagámoslo claro y sepamos que en ese mensaje y en ese mensaje solo hay salvación. Salvación. Vayamos aquí también en la segunda carta a los Corintios. En 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11,
Mira lo que Pablo le dice a esta iglesia, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 4, dice Pablo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús. Versículo 4 de segunda de Corintios 11, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Qué triste. Que vivimos en tiempos donde la iglesia tolera otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. ¿Se dan cuenta que hay otro Jesús por ahí? Los falsos maestros y los falsos profetas vienen con un otro Jesús, que Pablo dice a los Gálatas que no es el verdadero, es otro evangelio. Y si se fijan, otro Jesús, otro espíritu. El hombre vive por espíritu, por espíritu. El hombre se mueve de necesidad porque un espíritu lo impulsa. Nuestros propósitos en la vida, nuestra energía es guiada por un espíritu. Aquellos que son de Dios, dice la palabra de Dios, que son guiados por el Espíritu de Dios. Y aquellos en los cuales no vive el Espíritu de Dios, son guiados por el espíritu de Satanás, que dice la palabra de Dios es el príncipe y la corriente de este mundo. Hay personas que no saben, están ignorantes, que hay un espíritu que ha invadido sus vidas. No, yo soy libre, yo hago lo que me da la gana, yo vivo a mi manera, yo hago, ¿verdad? Y tenemos aquellos que se rebelan y piensan que están libres y no saben que son esclavos del demonio. No sabes que hay un espíritu que los está guiando, cuyo espíritu y cuyo evangelio o cuyo mensaje es un mensaje de muerte. De muerte. Hermanos, cuando contendamos por el evangelio, prediquemos el evangelio, lo defendamos, lo presentemos, tengamos mucho cuidado, porque tenemos que discernir qué Jesús es del cual se está hablando. ¿Será el Jesús de los mormones? ¿Será el Jesús de los testigos de Jehová? ¿Será el Jesús de los musulmanes? ¿Será el Jesús de la iglesia romana? Y ahí pudiéramos, ¿será el Jesús de la nueva era? ¿Qué Jesús? Tengan cuidado, hermanos, cuando alguien venga en sus labios hablando de un Jesús, porque ya sabemos que hay otro caminando por ahí. Y que hay otro caminando por ahí que está disfrazado de Jesús. Como hemos visto en oportunidades pasadas, que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia, el poder del verdadero Jesús, del verdadero evangelio y del verdadero Espíritu de Dios. Y no nos extrañe, dice Pablo, aquí en 2 de Corintios 11, más abajo, comenzando en el 13, dice, porque estos son falsos apóstoles. ¿Les resuena esto hoy, hermanos? ¿Será que habrá falsos apóstoles en esta ciudad presentando a otro Jesús? Moviéndose con otro espíritu y predicando otro evangelio cuyo fin no tarda. Y cuya perdición, dice la palabra de Dios, que es de antaño, cuyo Dios es el vientre. Pablo dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, obras malas, perversas, porque no son hechas en la nueva creación que somos a través de la fe en Cristo Jesús. Hermanos, somos llamados entonces a darnos cuenta de esta lucha, que Satanás no va a venir
y te va a decir, mira, yo quiero que te unas a la iglesia de Satanás. Aquí tengo la tarjeta, a ver si quieres irnos a visitar allá, que mañana vamos a sacrificar a un niño. ¡Ah! No va a decir eso. Va a decir, mira, nosotros venimos, somos siervos de Jesús. Hay esa gente que lindo lucen con corbaticas, vestidos blancos. Mira esa gente que es fiel, como salen todos los sábados allí con sus libritos a predicar. Qué bueno. Y qué morales son esa gente. Son ejemplos de moralidad en su comunidad. Y son ciudadanos muy esforzados en todas las cosas. Y como hablan en contra del aborto, y como hablan en contra de la sociedad y acerca de los pobres, esas personas tienen que tener a Cristo. Y las masas están cayendo inofensivas detrás de esa mentira de Satanás. Pregúntale, querido amigo, que vienes a hablarme de Jesús, o que clamas tener a Jesús, ¿qué Jesús es el que tienes? Llevo la 1 Corintios 15 y pregúntale, ¿este Jesús que tú tienes es suficiente en su obra para perdonar tus pecados y salvarte hoy? ¿Crees tú en un Jesús que es suficiente? Bueno, yo creo que Jesús es necesario, diría alguien. Yo creo que la obra de Jesús es parte de la necesidad que tenemos y contribuye, pero también hay que añadir algo. También tenemos que leer este librito. También tenemos que bautizarnos. También tenemos que participar en estos sacramentos. También tenemos que esforzarnos a hacer buenas obras. También tenemos que hacer misas para los muertos. También tenemos que pasar por el purgatorio. Tenemos que de alguna manera añadir, hacer algo. Porque Cristo es necesario, pero no es suficiente. Y ahí es descubierto a otro Jesús, a un impostor, a un engañador, a otro espíritu y a otro evangelio. ¿Eres tú salvo solo por la eficacia de la sangre de Cristo? Has hallado en Cristo plena salvación, en la sangre eficaz. Eres tú más blanco, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre que Cristo vertió. Has hallado, son más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Esa es la prueba, hermanos. Esa es la prueba, hermanos, del evangelio que predicamos. Esa es la prueba del camino que está siendo puesto. Esa es la violencia que se levanta con el único camino y la simpleza del evangelio para salvar a los pueblos. Y el enemigo lo atergiversa y lo corrompe y tiene una variación diferente para cada pueblo y cada comunidad y cada vida, pero que nos podamos parar como los reformadores de antaño en solo Cristo. Cristo es no solo necesario, Cristo es suficiente. Solo Cristo. Solo por gracia, que estamos diciendo, la gracia no solamente es necesaria, sino la gracia, el favor inmerecido para pecadores es suficiente. Cristo es suficiente. La gracia es suficiente. Solo a través de la fe. La fe es suficiente para salvar al pecador. La fe es suficiente para salvar al pecador. Somos salvos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios.
El apóstol Pablo decía, bienaventurado aquel hombre que no tiene obras, mas cree. Allá en Romanos capítulo 4, cree. Y al que cree, sus pecados no le son imputados. Es perdonado solo por Cristo, solo por su obra, solo por su sangre, solo por su sacrificio, solo para la gloria de Dios. Ese es el evangelio, hermanos, por el cual luchamos. Ese es nuestro apego, aquel momento particular en la vida de la historia donde el evangelio volvió a relucir a través de hombres imperfectos, a través de hombres como nosotros, llenos de errores, pero que por la gracia de Dios se dieron cuenta que venían unos vientos soplando, que eran vientos evangélicos. Los tenemos en Inglaterra con John Wycliffe y con los Lollardos, que fueron entrenados por Wycliffe ahí en Oxford, aquel maestro de Oxford, que empezó a compartir el evangelio con aquellos hombres. Y aquellos hombres iban por los pueblos de Inglaterra con pedazos y porciones de la Escritura, con un mensaje evangélico de que no somos salvos por la iglesia romana, que no somos salvos por la obra de otros santos, que no somos salvos por nuestras buenas obras, sino solamente por este evangelio de la gracia en Cristo Jesús a través de la fe. Y todo esto es un don de Dios, para que nadie se pueda gloriar, sino que Dios solo reciba la gloria. John Wycliffe se le escapó a la hoguera del enemigo, aunque después desenterraron sus huesos, ¿verdad? Y quemaron sus huesos. Tenemos a Juan Hus también allá en Bohemia, al cual sí quemaron en el concilio de Constancia. Aquel también que se dio cuenta de qué se trataba el evangelio. Y así, hermanos, a lo largo de la historia han habido, los vientos venían ya llegando, ¿verdad? Estaba, el evangelio siempre ha estado, aunque hay momentos de gran oscuridad en la vida del mundo, donde esa llama del evangelio ha sido quizás pequeña, pero la palabra de Dios dice que Dios siempre ha tenido un remanente. Un remanente. ¿Ha fallado la palabra de Dios? Dice Pablo. No ha fallado. Él tiene un remanente escogido por gracia a través de la fe. Él tiene un remanente. Y en ese remanente está el mensaje que nos puede dar vida. Somos nosotros de ese remanente. Vamos a salir inspirados, hermanos, en estos tiempos, a luchar y a contender por ese mensaje que nos ha dado vida y a proclamar de una manera efusiva, de una manera ardiente, entusiasmada, ese Cristo que me ha dado vida. Nuestro testimonio sale que sí que Cristo me cambió, sí que yo era ciego y ahora veo, sí que Cristo ha hecho una gran obra en mi vida y en un momento determinado a través de ese testimonio y siendo adornados por las buenas obras de aquel que ha sido salvo, predicamos y plantamos la preciosa semilla. ¿Recuerdan aquel himno? Llevaré la preciosa simiente, ¿verdad, Alex? Sembraré la preciosa simiente. Hermanos, ¿has estado tú sembrando la preciosa simiente? ¿Has estado tú caminando por este mundo, como decía Tito, sembrando esa preciosa simiente, contendiendo por ella en sabiduría, ¿verdad? Mansos, en compasión, pero no dejando de arder en nuestros corazones para poder avanzar ese mensaje, para poder en algún momento, cuando los que contradicen y el enemigo va a contradecir, nosotros simplemente, como hemos dicho ya, simplemente declarar el mensaje de Dios y esperar en que Él es el que va a hacer la obra y el que va a salvar. Hermanos, les quiero empezar a mostrar, ¿verdad?, cuál es la forma y cómo se disfrazan estos hombres falsos profetas
de los cuales nos habla la Biblia. Vayamos un momentico allí a Lucas capítulo 7. Allí en Lucas capítulo 7, mira lo que dice el evangelista en Lucas capítulo 7. Versículos 29 y 30. Lucas 7, versículos 29 y 30 dice, y todo el pueblo y los publicanos. Cuando se habla de publicanos, ¿de quién se está hablando? De grandes pecadores. Sí, así como tú y yo. De personas con grandes pecados. De personas no dignas como nosotros. ¿Verdad? Ahí Carlos se está riendo, Carlos está resonando con este mensaje. ¡Qué buenas noticias, Carlos, para salvación! Gloria a Dios, como llegó Jesús a la vida de Zaqueo. Y le dijo, Zaqueo, el gran pecador, el gran publicano, el gran fraudulento y ladrón, baja. Porque hoy es necesario, Zaqueo, que yo more en tu casa. Y Zaqueo oyó la buena noticia de que este Jesús era el Mesías prometido. Aquel Dios que se manifestó a este mundo para salvar a personas. Por Zaqueo a través de su vida, de su virtud, de su muerte sustituta por nuestros pecados. Y dice esta palabra entonces, y todo el pueblo, los publicanos, Mateo 7, 29, cuando lo oyeron, cuando oyeron ¿a quién? A Cristo. Hablar de la confirmación de que Él era el Mesías. Dice, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Dice que justificaron a Dios. Y aquí nos damos cuenta que la palabra justificar no solamente la connotación que tenemos para legalmente. Cuando dice que somos justificados a través de la fe, quiere decir que somos declarados no culpables delante de Dios. Pero esta palabra también tiene otra connotación en el griego que quiere decir vindicar algo, mostrar algo como verdadero, como fidedigno. El bautismo de los pecadores en Juan vindicó la verdad de Dios y el cumplimiento de Dios que venía en Cristo Jesús. Dios es vindicado, en otras palabras, es justificado, manifestado al mundo como verdadero a través de la obra de sus hijos en arrepentimiento y fe. Por eso dice que la verdad es justificada ¿de quién? De sus hijos. Es vindicada, es mostrada como el camino verdadero. Aquí están los hijos de Dios justificando a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Vindicando el camino verdadero. Vindicando que Dios y su Hijo, el Mesías prometido, el Cristo, es el camino, la verdad y la vida. Pero tristemente, tenemos a quienes, a los fariseos y a los intérpretes de la ley, desechando, y tomen nota del lenguaje, desechando los designios de Dios. ¿Para quiénes? Para ellos. No para otros, para ellos. ¿Dónde se manifiestan esos designios o propósitos de Dios para salvación? En la predicación del Evangelio que sale a todos. Porque Dios no se deleita en la muerte del que muere. Porque Dios quiere que los pecadores vengan a Jesús, porque el Dios de amor ha amado a este mundo y se ha manifestado en Cristo Jesús, mostrando su amor para que los pecadores vengan a Él. Y en el Evangelio le dice, mi designio es para todos ustedes que vengan a Cristo y hayan vida y no mueran. Porque no tomo placer, dice Jehová, ni me deleito en la muerte del que ¿qué? Del que muere. Ellos rechazaron los designios de Dios. Y por eso van a dar cuenta un día, en el día del juicio. Mira lo que sigue diciendo su palabra en Lucas 16. ¿Quiénes son estas personas que rechazan los designios de Dios? Lucas 16, ¿qué está pasando en sus corazones?
Lucas 16, comenzando en el versículo 14, dice: y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Cuál es el problema del hombre y de aquellos que caen siendo entregados por Dios allí a la desobediencia de sus corazones, que caen cada día más en su propio fariseísmo? ¿Cuál es el problema del hombre en su corazón falso? ¿Verdad que la idea de fariseo viene a tener una connotación de falsedad o de hipocresía? ¿Y cuál es el problema fundamental de un falso, un hipócrita? Es este: que ustedes os justificáis a vosotros mismos. ¿Habrá algún fariseo aquí en esta mañana? Pastor, ¿seré yo un fariseo? Si te quieres justificar a ti mismo a través de tus obras, si tú quieres labrar tu propio camino, si tú quieres decir yo puedo a mi manera y a mi forma, hay algo en mí, mira lo que sigue diciendo el pasaje: mas Dios conoce vuestros corazones. A mí me engañas, mas no engañas a quién, porque Dios conoce vuestros corazones. Y mira lo que dice: porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Detengámonos ahí por un momento. ¿Qué es lo que los hombres tienen por sublime? A ellos mismos. Por eso es que el anticristo en Apocalipsis es que número 6, que es número de hombre. Es la criatura diciendo: yo me salvo, yo soy digno, yo me justifico, yo labro mi camino, yo hago mi futuro, yo puedo en mis méritos, en mis obras, Dios no es suficiente. Puede, le doy un lugar como necesario, pero Dios no es suficiente para salvarme. Hay algo en mí que Dios tiene que ver como sublime. Hay algo en mí que tiene que contribuir y es algo de valor para que Dios entonces haga la obra de salvación en mí. Lo que los hombres tienen como sublime. Piensa en lo más sublime que los hombres tengan. Los hombres no tienen por sublime el crimen, ¿verdad? No estamos hablando del crimen. Los hombres no tienen por sublime el crimen. Los hombres no tienen por sublime la inmoralidad. En la sociedad se habla mucho de ¿qué? De moralidad, de disminuir la criminalidad. Lo que los hombres tienen por sublime es su propio orgullo y su propia agenda y su propio camino, su propia reputación de que yo me justifico a mí mismo. Ese es un fariseo. Porque para ser salvo hay que abandonar lo más sublime del hombre, que es tu propio orgullo, tu propio camino, tu propia justificación, y entonces ir a lo sublime de Dios. ¿Y quién es lo sublime de Dios? Cristo. Por eso es que el Padre dijo: he ahí a mi Hijo amado, he ahí lo sublime. A Él escuchar, en Él tengo complacencia, en Él, no en la obra y en lo sublime de los hombres. Pastor, y entonces yo no tengo ningún valor. Escucha, alma, tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios y hay un valor intrínseco en tu alma. Y por eso Dios vino a salvar a hombres, porque los hizo a su imagen y criatura, a su imagen y semejanza. Y los hizo con un propósito para que tengan comunión con Él. Pero si tú quitas los ojos de Dios y empiezas a ver lo sublime, lo valeroso, lo valioso, en ti mismo has caído.
te has volteado del Dios verdadero y te has convertido en alguien que rechaza los designios de Dios para tu vida. ¿No es eso lo que le pasó a Satanás? ¿Qué dijo Satanás? Yo subiré, yo ascenderé, yo me haré, yo me sentaré. ¿Qué dijeron Adán y Eva? Nosotros conoceremos como Dios conoce. Nosotros podemos con nuestra obra y esfuerzo alcanzar. ¿Qué dijeron los hombres en la Torre de Babel? Nosotros crearemos monumento al hombre. Nosotros uniremos al hombre. El hombre se vanagloria de grandes cosas. Pero el camino al cielo es el camino de la humillación en nosotros mismos. Y de reconocer entonces lo sublime del cielo. The darling of heaven. Así dice la canción, ¿verdad? ¿Cómo dice en español? Lo hermoso de los cielos. Pedro lo pone de esta manera. Para ustedes Él es precioso. 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 El precioso de los cielos. El sublime de Dios. Ahí está el Evangelio, hermanos. En ese Evangelio hay poder de salvación. En que si nosotros nos humillamos y reconocemos que estamos destituidos de gloria y de valor espiritual delante de Dios por nuestros pecados y miramos al sublime, al precioso, al perfecto, a través de la fe somos perdonados. Nacemos de nuevo. Somos restaurados a vida con Dios. Disfrutamos ahora de paz para con Dios. Nacemos de nuevo a una nueva creación en la cual el amor de Dios empieza a ser expresado hacia Él y también hacia el prójimo y hacia los hombres. Dice que ellos rechazaron los designios de Dios y que ellos se justifican. Dice Lucas 16, se justifican, ustedes justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Vamos a parar aquí en esta mañana con esta reflexión. ¿Dónde estoy yo hoy? ¿Está mi vida reconociendo que simplemente soy un gran pecador y necesito de un gran Salvador? Como diría John Newton, dice que este hombre que había sido un esclavista y que había sido un gran pecador en su vida y que vino a salvación en Cristo, él es el que escribió Amazing Grace, Sublime Gracia. Y en el caso allí de su vida ya más anciano, eventualmente él se convirtió en un pastor allá en Inglaterra, anglicano, que predicaba el Evangelio. Y él decía ya cuando casi no tenía vista, y Dios quiere que nosotros podamos decir igual, no sé qué nos depara el futuro, si será una enfermedad de Alzheimer, un cáncer, no sé cómo iremos de este mundo, pero que nosotros podamos llegar al final diciendo como John Newton que decía, yo solo sé dos cosas. Que yo soy un gran pecador, pero tengo y sirvo a un gran Salvador. ¿Cuántos hoy quieren correr a ese Salvador? Reconociendo que has sido, que eres un gran pecador salvado por gracia, solo por la obra de otro, la obra de Cristo, la obra de aquel que traspasó los cielos para presentarse delante del Padre y decir, aquí está mi sangre, mi obediencia y mi justicia perfecta. Por eso es que Lutero decía, nosotros somos salvos por una justicia que es extranjera. Interesante. Una justicia que está fuera de mí. ¿Cuál es esa justicia? Cristo en el trono y delante del Padre a mi favor. Esa es mi justicia. Hermanos, por favor, si podemos salir afuera a hablar. Somos salvos por esa justicia extraña. Extraña no, que no sea extraña que no la conozcamos,
sino que a través de su Espíritu Santo, que nos ha hecho renacer en Él y nos ha dado fe y arrepentimiento para ver cuál es el camino y ser justificado y recibir la justicia. ¿Qué quiere decir eso? El estatus legal delante de Dios para poder ser adoptados por Él, siendo justificados, declarados no culpables, declarados justos delante de Dios y recibir esa justicia de Dios que está siempre delante del Padre para mí. Pastor, pero somos pecadores. Claro que sí. Lutero también decía simultáneamente justo y pecador. Dice la palabra de Dios que el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. La palabra de Dios nos llama a no pecar y a buscar la santidad, a caminar en ella, como vamos a hablar después en Efesios, cuando continuemos viendo que somos llamados a despojarnos del viejo hombre. Pero nosotros no somos salvos por ese despojo, ni por esa santificación. Somos salvos porque hemos sido justificados en la obra de su Hijo. Somos salvos por la obra de otro. Por esa obra llega la santificación a mi vida. Cuando llega su perdón, cuando llega su paz, cuando yo salgo de la condenación de la ley para ahora amarlo, echando a un lado el temor y entregarme a servirle para toda mi vida. Oremos. Amante Padre, gracias. Gracias porque un día trajiste este evangelio, este mensaje, esta palabra profetizada en la Escritura y cumplida y revelada ahora por la boca de tus siervos y los predicadores que predican este mensaje. Yo te ruego que sea aquí algún alma que todavía no tiene esa seguridad. Pastor, ¿qué debo hacer? Alguien diría. Alma, allí en tu corazón, cree en el Señor Jesucristo. Confiesa que Él es tu Salvador y tu Señor. Cree que murió para salvarte de tus pecados y que en Él hay perdón suficiente para ti. Voltéate a Él de todo corazón. Arrepiéntete de tu vida de incredulidad y de tu vida de rebeldía a Él y reconoce que en Él hay virtud para salvarte, para llevarte con Él a los cielos, para darte una herencia eterna con los santificados, para comenzar en ti una obra de renovación y santificación que no terminará hasta que Él regrese. Solamente corre a Él, clama a Él de todo corazón, confiesa que Él es tu Salvador. Dice la palabra de Dios que serás salvo. Iglesia, nosotros que tenemos esta perla de gran precio, cobremos ánimo y cobremos valor. Señor, danos valor y fe para la batalla. Danos amor y compasión con las almas y firmeza y claridad en la lucha. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú eres digno y para ti vivimos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.